Buenos días, la sesión de hoy sirve para poderles mostrar cómo se calculan las medidas de tendencia central, media, mediana y moda para datos agrupados. Vamos a verlo haciendo un ejemplo de cómo yo les voy a dejar los ejercicios para que ustedes hagan. El ejercicio va a estar de la siguiente forma. En un archivo vamos a tener el conjunto de datos con el que vamos a trabajar. Aquí tenemos 100 datos, desde la celda A1 hasta la celda J10. Como siempre tenemos que buscar el máximo de esos datos y el mínimo de los datos. Recordemos que el mínimo lo calculamos con la fórmula min, abrimos paréntesis y seleccionamos el conjunto de datos. Cerramos paréntesis y damos enter. Noten, y es importante recalcar que ahorita estoy trabajando con Excel de Microsoft, no con la hoja de cálculo de Google. Por eso van a ver que las fórmulas difieren un poco. Para el máximo voy a ocupar la función igual max y seleccionamos todo el conjunto de datos. Cerramos paréntesis, enter. Para n es el total de datos. Utilizamos la función contar. Abrimos paréntesis y seleccionamos el conjunto de datos. Cerramos paréntesis. Tenemos el total de datos, que son 100, como les había dicho en un principio. El rango. El rango es la distancia entre el valor mayor y el valor menor. Por eso lo calculamos con una resta. Es 78. El número de clases, según la regla de Strungen, es 1 más 3.3222 por logaritmo del total de datos. Aquí no es necesario que ustedes pongan la base. Fíjense cómo la fórmula les está pidiendo, como la función les está pidiendo que ustedes pongan un número y aparte una base. La base es opcional, no tienen que ponerla, a menos que sea una base diferente a 10. Pero aquí como trabajamos con la base original, pues solamente ponemos el total de datos y ya, cerramos paréntesis, damos enter. Nos da 7.644 clases, no podemos tener 7.644 clases. Así que utilizaremos 7 clases. Vamos a cerrar en 7 clases, un número impar como se había sugerido. El tamaño del intervalo. El tamaño del intervalo, bueno, pues si el rango es 78 y queremos hacer 7 para que todas sean uniformes del mismo tamaño, pues va a ser 78 entre 7. Nos da 11.143. Podemos trabajar con ese tamaño de intervalo. Allí no es necesario que redondeemos, ya que Excel va a trabajar con los puntos decimales, el trabajo no va a ser de nosotros, va a ser de Excel. El límite inferior, pues va a ser el menor de los datos. El límite superior, pues va a ser el límite inferior más el tamaño del intervalo. El segundo intervalo, su límite inferior, va a ser donde termina el primer intervalo y va a ser el anterior más el tamaño del intervalo. Fíjense cómo se utiliza el comodín signo de pesos. Ese signo de pesos va a hacer que este valor 16 no cambie cuando yo arrastre la fórmula, de tal forma que en todas las fórmulas donde yo arrastre esta, va a aparecer siempre con 16. El 19 de la letra A, que hace referencia al valor de al lado, es el que sí va a ir cambiando porque ese no tiene un signo de pesos. Nos piden 7 clases. Ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comienza en 3, termina en 81. Bien.
como es el mínimo y el máximo. La marca de clase. La marca de clase es el promedio de límites inferiores y superiores, así que utilizo la fórmula función promedio. Selecciono ambos. Cierro paréntesis, doy enter y arrastro la fórmula hasta el séptimo intervalo. Ya tengo todas las marcas de clase. Las frecuencias. Bueno, yo les mostré una forma de calcular las frecuencias según las fórmulas que yo conocía de Excel. Al estar revisando sus trabajos me encontré con una fórmula para calcular la frecuencia muy curiosa. Ahora se las voy a explicar. Primero lo voy a hacer con la forma típica con la que yo les mostré, que es un conglomerado de fórmulas. Primero es la función, bueno, en Excel va a ser contar punto sí, punto conjunto. En las hojas de cálculo de Google era count ifs. Aquí es contar punto sí, punto conjunto, está en español. Ok, el rango hace mención al conjunto de datos, coma, y el criterio. El criterio yo voy a poner la fórmula concatenar, que sirve para unir cadenas, unir pedazos de texto. ¿Qué textos va a unir? Bueno, pues va a unir el mayor o igual, perdón, mayor o igual con el valor que tenga el límite inferior. Esa función concatenar mayor o igual y el valor 3 me va a devolver un texto que tenga mayor o igual y el valor de 3. Ese va a ser el primer criterio. Como el segundo criterio va a ser que con el mismo conjunto de datos me seleccione los menores del límite superior, otra vez concatenar, menor con el valor del límite superior. Cierro paréntesis. Ok. Otro detalle. Yo necesito que los valores de los rangos no me vayan a cambiar al arrastrar hacia abajo la fórmula. Así que voy a poner el comodín signo de pesos otra vez para que estos valores permanezcan al arrastrar la fórmula. El A19 y el B19, que son los límites inferiores y superiores, sí quiero que vayan cambiando al arrastrar la fórmula, por eso a esos no les pongo comodín. Creo que me falta cerrar un paréntesis. Ya, de la función sí. Enter. Ya tengo la primera frecuencia, ahora puedo arrastrar con toda confianza. Puedo hacer la verificación pidiendo la suma de las frecuencias, función suma. Selecciono todos los valores, cierro paréntesis, enter. 99. Da 99 porque seguramente hay un 81. Y nuestra función de frecuencias solo está considerando los que son menores que 81, no está considerando al 81, así que en la última frecuencia tengo que ponerle ahí un igual para que considere a ese. Vean que ya cambió, ahora sí me lo está considerando. Bueno, esta es la función tradicional, la que yo hice, la que les compartí. Voy a mostrarles ahorita cómo se hace con la fórmula que yo descubrí en sus trabajos, en los trabajos que alguna de ustedes me envió. Bueno, así como mínimo y máximo son min, max, el número de datos es contar, pues para la frecuencia va a ser frecuencia.
frecuencia, escribí mal, perdón, frecuencia, va el conjunto de datos, estén atentas, selecciono el conjunto de datos, atentas porque es una forma rara de aplicar esta fórmula. Pongo una coma y selecciono los grupos que quiero que haga. Los grupos, para los grupos yo voy a seleccionar los límites superiores, todos los límites superiores. ¿Ya? Entonces está seleccionando el conjunto de datos, seguido de una coma y los límites superiores. Cierro el paréntesis y doy Enter. Me va a dar la frecuencia del primer intervalo. Ok, vean que es diferente. Me dio diferente porque aquí no puse a todos los datos. Comencé en A3. Aquí debería ser A1. ¿Corrijo? A1. Ahí está, da 11. La misma frecuencia. Vean, ya es 11. Ahora, para poner la misma en todos, para que se calcule en automático, no voy a poner la misma fórmula aquí, no lo voy a escribir, no se hace así, porque no va a funcionar. Es una forma especial de aplicación para Excel. Lo que hay que hacer es seleccionar esta y todo el conjunto donde yo quiero que se aplique, toda su columna. Van a presionar la tecla F2, presionan las teclas Control, Shift y Enter. Y en automático se calculan todas las frecuencias. Ya está. Podemos hacer la suma también, para que vean que son los 100 datos. Bueno, me hizo lo mismo. En el último no consideró al 81, pero ese sí, pues ya no sé cómo corregirlo porque es una función especial de Excel. Ahí tendría que quedarse así, estarían ustedes desperdiciando un valor. Bueno, tenemos lo básico para poder trabajar. Ya podemos ocupar nuestras funciones de media, que es esta. Se representa así, por X barra, la mediana y la moda. Son fórmulas muy extrañas, muy raras, pero van a ver que su aplicación no es tan complicada. Este símbolo de acá, parecido a una Z o algo así, o un 3 al revés, pero con puntas, representa una suma, es una sumatoria, es la suma de las frecuencias por las marcas de clase. Entonces aquí puse una columna que se llama FM, que va a ser la frecuencia por la marca de clase de cada intervalo. Posteriormente, aquí abajo, es donde yo pondré la suma, que es el valor que va a ir aquí arriba. Primero la frecuencia por la marca de clase. Pues igual, la frecuencia, voy a utilizar cualquiera de las dos columnas. Yo puse las dos para demostrarles cuáles son los dos procedimientos. La frecuencia por la marca de clase. Enter. Arrastramos hasta el final. Ahora sí, ya tenemos las frecuencias por las marcas de clase, nos falta la suma. Suma, selecciono valores, cierro paréntesis. Esto sería la suma de las frecuencias por marca de clase. Suma de la frecuencia por la marca de clase, es la parte de arriba. Solo faltaría dividirlo entre el número total de datos para tener el promedio, la media del grupo, del conjunto. Entonces aquí va a ser, la media va a ser igual la suma de las frecuencias por la marca de clase entre el total de datos. Bueno, aquí puedo tomar el total. Es este, son 100. 35.314 sería la media para ese conjunto de datos. La mediana.
Ok, esta L mayúscula es el límite inferior de la clase de la mediana. Ok, ¿cómo sabemos cuál es la clase de la mediana? Sabemos nosotros que en un conjunto normal de datos, en un conjunto pequeño, la mediana es el valor del medio. La observación central. Si nosotros tenemos 100 observaciones, la observación central va a ser la número 50, es la que está en medio. En la observación número 50, ok, necesito una columna de frecuencias acumuladas para saber en dónde está. Frecuencia acumulada es 11, luego va a ser 28 más 11 y arrastro la fórmula hasta el final. Ok. Sumando. La frecuencia, el primer intervalo tiene 11 datos. Ahí no está la observación 50 que estamos buscando. El segundo intervalo tiene hasta la observación número 39. Estamos acumulando, así que tiene hasta la observación número 39. Tiene de la 12 a la 28, así que tiene desde la primera hasta la 39. El tercer intervalo tiene hasta la observación 53. Si tiene hasta la observación 53, significa que en este tercer intervalo está en la mediana. Entonces, esta es la clase de la mediana. O el intervalo de la mediana. Bien, entonces cuando decimos el límite inferior de la clase de la mediana, nos referimos a este límite inferior. Así que esta L va a tener este valor. N entre 2 no lo voy a poner aquí en estos datos porque 100 entre 2 va a ser 50. Esta F mayúscula, aquí está, bueno, N es el número de datos. La F mayúscula va a ser la frecuencia acumulada de la clase a la que pertenece la mediana. Entonces la F mayúscula es la frecuencia acumulada, de la clase a la que pertenece la mediana. Es el 53, su frecuencia acumulada. La F minúscula es la frecuencia de la clase de la mediana. La frecuencia. Entonces esta F va a ser 14. Es la frecuencia de la clase de la mediana. Y la C es el intervalo de clase de la mediana. El intervalo de clase es el tamaño de la clase. En este caso es 11.143. Ya podemos poner la fórmula. Entonces la mediana va a ser igual a L, este valor, más, voy a abrir doble paréntesis. Esto para agrupar los datos. Recuerden que Excel prioriza las operaciones. Así que si yo las pongo de corrido, pongo un número más otro número y una división, va a dividir el último número y después va a hacer la suma. Y no es lo que queremos aquí. Queremos que primero haga la resta y después haga la división. Entonces voy a agrupar la resta para posteriormente hacer la división. Bueno, n entre 2 va a ser 50 menos F mayúscula entre F minúscula. Este dato. Cierro el paréntesis por C. La C es el intervalo de la mediana, es este valor de aquí. Doy Enter.
22.898 es la mediana. No me convence mucho ese valor, está muy distante de la media. Pero es lo que tira la fórmula. Es L entre 2 menos F ok. La F mayúscula es la frecuencia de la clase que antecede a la mediana. Ahí está el error. Es la frecuencia acumulada de la clase que antecede a la mediana. Que antecede es la anterior, entonces aquí debe ser 39, no 56. Es G20. Ahí está. 34. Ese valor sí me convence. Generalmente la mediana y la media son medidas que están cercanas, generalmente, no siempre. Pudiera haber sido como había dado el resultado, pero no, había un errorcito de cálculo. Ok, pasamos a la moda. Tenemos media, mediana, sigue la moda. Puse moda 1, moda 2, porque un conjunto de datos, incluso de datos agrupados, puede tener más de una moda. Puede tener 2 modas, sería bimodal, puede tener 3 modas, sería trimodal, y puede tener hasta 4 o 5 o más modas. En este caso, solo tenemos, es unimodal, solo tiene una moda, que sería este conjunto, tiene 28 datos. Entonces la moda tiene que estar en ese conjunto. La moda tiene que estar en este conjunto. Bien, vamos a llenar los datos. Si hubiera otro 28, entonces sería bimodal. Y tendríamos que hacer el cálculo de ambas modas, una para cada intervalo. Bueno, vamos a hacerlo. La L es el límite inferior de la clase con mayor frecuencia, de la clase modal. Esta va a ser la clase modal, así se le conoce. Clase modal, es la clase donde se encuentra la moda. Entonces la L es el límite inferior de la clase con mayor frecuencia. Límite inferior de la clase con mayor frecuencia, es este. DA es la diferencia entre la clase modal, diferencia de la frecuencia de la clase modal y la antecesora. Va a ser una resta. Diferencia de la frecuencia de la clase modal y la antecesora. Y DB va a ser la diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la que sigue. Frecuencia de la clase modal y la que sigue. Ahora sí podemos calcular la moda. Va a ser L más, voy a abrir paréntesis, DA entre, voy a abrir otro paréntesis para que me haga la suma y luego haga la división. DB más DA. DB más DA. Cierro paréntesis, cierro el otro paréntesis, por C. C es el tamaño del intervalo, que es 11.143. Doy enter. La moda es 20.253.
La moda siempre tiene que estar, siempre tiene que ser un valor que está en el intervalo modal, entre los valores, entre el límite inferior y superior de la clase modal. Podemos ver que el 20.253 sí se encuentra aquí, entonces nuestra moda es correcta. Como les dije, si hubiera una segunda moda o una tercera moda, pues volvemos a hacer el mismo procedimiento, obviamente actualizando los parámetros L, DA y DB. Ya haríamos el cálculo. Bueno, con eso ya tenemos listo la media, la mediana y la moda para datos agrupados. Y así concluimos esta sesión. Día no se quede la cuarentena, espero que todos estén bien. Espero vernos pronto. Gracias por su atención. Escucho. Voy a escuchar ahora. Hay mucho ruido. Por el chat. Maestro Luis, no le escucho lo que dice usted. Nadie le escucha, creo. Sí, nadie.